Le doy a grabar. Ahora le das. Muy bien, muy bien. Saludos a todos los que vais a escuchar, los que estáis ahora. El Señor os bendiga mucho. Vamos a seguir con el tema de la iniquidad. Estamos en el octavo programa de iniquidad y tengo muchas cosas que contaros chulas. Voy a ver si sin compartir pantalla puedo ver una cosa y, y seguimos, ¿vale? Bueno, este tema tiene un capítulo que creo que lo he compartido alguno de los días, de los primeros días, que es el capítulo 59 de Isaías. Es un capítulo básico y súper importante, que es el capítulo que habla más del tema de la iniquidad de toda la Biblia. Es un capítulo que la palabra iniquidad está nombrada muchísimas veces y quisiera pues leerlo. A ver, no se puede. Vale, pues voy a leerlo de la Biblia y os lo... porque mm, vamos a comentar algunas cosas de ese capítulo. No vamos a estudiar todo el capítulo, es Isaías 59, mm, que fíjate, justo es antes que el 60. Isaías 60 es cuando la futura gloria de Sión. Entonces, en el 59 es un, es un capítulo que habla mucho de la necesidad y de la maldad, que al final el pueblo de Dios se volvía a la maldad, se volvía a la idolatría, se volvía a las cosas que hacían los países que estaban al lado de ellos. Y de alguna forma la iglesia también normaliza cosas. Por ejemplo, hace 45 años no era normal, no era tan normalizado como ahora el irse a vivir en pareja, pero ahora está súper normalizado. La gente no quiere, después de tantos divorcios, la gente no quiere casarse, no quiere sufrir, entonces le ponen barreras al amor y se van a vivir en pareja, pero no hacen compromiso de fidelidad. Porque, ¿qué diferencia el matrimonio? Que hay un compromiso de fidelidad. Ese compromiso no lo hacen y ya encuentran normal que se haga así. Es lo normal. Hace 45 años o 50 esto no era lo normal. Ahora se han normalizado. ¿Qué pasa? ¿Que esto entonces afecta a la iglesia? Sí, porque hay personas que no lo ven, ¿no? Por ejemplo, ah, es muy bueno lo que he estado hoy escuchando, bueno, estos días, escuchando a Ana Méndez y a su hija enseñando sobre la iniquidad. Por cierto, recomiendo el libro de la iniquidad. Yo tengo el antiguo, que es este, y hoy vamos a leer un trocito de este libro. Este es el libro que ha hecho Ana. Eh, este lo hizo hace muchos años, pero ha hecho otro que está revisado, está mejorado y tiene el libro de ejercicios dentro. Lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque no es suficiente escuchar. Am, por eso te he preguntado esto, Conchi, porque no es suficiente escuchar lo que hacemos en estas sesiones, en este taller de hablar de la iniquidad y ver los textos, porque lo que hay que darle tiempo al Espíritu Santo para que actúe dentro de nosotros, ¿vale? Entonces, no es suficiente escuchar, hay que meterse delante de Dios y, y dejar que Él obre y meterse en el Espíritu. Y eso es una cosa que no se enseña tampoco en la iglesia. Cuando trabajamos, o por lo menos en muchas iglesias, cuando trabajamos una cosa dentro de nosotros, esta es una palabra que está
al día cuando hablas con un psicólogo, o hablas con un terapeuta, o hablas con un coach. La palabra trabajar en mí, un proceso, es normal, pero en la iglesia no es normal. Esta palabra de trabajar a mí, que Dios tiene un proceso, Dios está trabajando en mí, sí. Hay personas que dicen, sí, estoy en el taller del maestro, el Señor está trabajando en mí, yo estoy luchando para ser libre de esto, de lo otro, pero deberíamos tomarlo muy en serio. Y la hija de Ana, fijaos, os voy a contar el testimonio de la hija de Ana porque es súper importante. Ella lo cuenta por internet, así que está en el taller que ellos hacen en internet. Y es muy importante, ¿por qué? Pues porque se cumple un trozo de la palabra de Isaías 59. Fíjate, en el final de Isaías 59 dice, y temerán desde el occidente a el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol, su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, Jesús, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos. Y o sea, vendrá el Redentor a los que se volvieren de la iniquidad. O sea, todo el capítulo habla de lo terrible que es la iniquidad del pueblo de Dios en este caso era el pueblo de Israel, pero también pasa en la iglesia. Entonces, dice que viene el Redentor a Sión, a la iglesia, y que los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, o sea, los descendientes de Jacob, o los que como nosotros somos descendientes también de Jacob y de Abraham. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham era, te daré una descendencia como la de los cielos, las estrellas de los cielos, innumerable, y como la arena de la playa, innumerable. O sea, nosotros somos como las estrellas del cielo, porque no somos de la misma carne de Abraham, pero sí somos de la fe y por tanto somos como las estrellas innumerables, millones de estrellas, los que han creído en Cristo. Entonces, nosotros somos descendencia de Jacob, ¿vale? Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El Espíritu mío, el Espíritu Santo, que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. O sea, que el pacto que hace el Señor es que el espíritu que hay, en este caso, en Isaías, en el caso de los que sirven a Dios y de los que se alejan de la iniquidad, de los que nos alejamos de la iniquidad, el espíritu que hay dentro de nosotros estará sobre nuestros hijos y las palabras de Dios que Dios ha puesto en nuestra boca no faltarán ni de nuestra boca, ni de la boca de nuestros hijos, ni de la boca de nuestros nietos. Es una promesa desde ahora y para siempre, confirmada, ratificada por el Señor. Tremendo. Y bueno, cuento un poco el cumplimiento de esta promesa en Ana Méndez y su hija, porque es tremendo, ¿no? Ah, así como ella ha dicho que los que se apartan de iniquidad, y ella ha trabajado mucho la iniquidad, Ana, en ella y también ha hecho muchos talleres sobre esto para que otras personas lo entiendan y para que otros lo aprendamos y lo hagamos para otros, ¿no? Entonces, eh, la hija ahora está haciendo talleres de iniquidad con ella desde el 2020. ¿Qué pasó? Pues, espera, que Encarni no puede entrar.
no sé qué le pasa. Bueno, ¿qué pasó con ella? Que la hija de Ana Méndez, a ver, perdón, voy a ayudar a Encarna. Bueno, pues explico. Ana ha tenido que luchar de muchas maneras, muchas maneras. ¿Por qué? Pues porque, a ver, espera, a ver si lo puedo decir. Le voy a poner esto, copiar. Pues no sé por qué no la deja entrar, ¿vale? Bueno, voy a contar la historia. A ver, resulta que Ana, buscando a Dios, se metió en la santería. Y de la santería, en la santería hay mucho ocultismo. Un sacerdote la metió en la santería, ¿vale? Entonces ella, mm, le quitaron los hijos, estuvo con una enfermedad mental, estaba con esquizofrenia y le quitaron los hijos por causa de la enfermedad. Y los dieron en adopción a los hijos. Eso en México, imagínate qué duro. Y ella se puso peor. Pero vino un pastor y la liberó en el hospital psiquiátrico. Eran demonios. Y la liberó de demonios en un día. Y ella tuvo que ser libre y ha sido siempre una mujer muy valiente y que ha amado a Dios por sobre todas las cosas. Y, y se entregó a Dios totalmente porque no podía recuperar a los hijos porque estaban adoptados. Entonces se entregó a Dios totalmente. Y su hija, que la ha criado otra familia, ahora la ayuda en el ministerio. ¿No veis en esto un gran milagro? Yo veo un gran milagro. Y se cumple esta palabra que acabo de leer de Isaías 59, ¿no? Entonces, la hija cuenta que su mamá, cuando escribió el libro de iniquidad, se lo regaló. Y, y ella lo leyó y le pareció interesante, y ella iba a la iglesia, pero hacía su vida, ¿no? Mucha gente va a la iglesia y hace su vida. Trabajaba muchísimo, mm, trabajaba muchísimo, creo que tenían, no sé, trabajaba muchísimo, no puedo decir. Am, Vivía en unión libre, como he dicho antes, que es lo normal para los jóvenes de hace tiempo, y, y se iba de juerga toda la noche, a veces, y cosas así, ¿no? Y ella creía que eso estaba bien y que ella no tenía iniquidad. Y hasta que el Señor la quebrantó a ella y al marido, bueno, a la pareja, los quebrantó y se pusieron a estudiar la iniquidad. Y dice que estaban una hora al día, pues leyendo el libro de la madre, y el Señor les hablaba y se arrepentían y lloraban. A veces solo podían leer una página y empezaban a llorar y a arrepentirse. Y ahora ella sirve a Dios con su madre, porque quebraron un negocio, se arruinaron con la pandemia, ¿vale? Entonces quebraron
y ella es usada por Dios mucho porque se ha entregado a Dios, aunque era cristiana, entre comillas, ¿m? Pues pensaba que todo estaba bien, que vivir en unión libre, sí, lo dice mucha gente. ¿Para qué? ¿Un papel? No, no es eso. No es un papel, es un compromiso y es una entrega total y es un compromiso de fidelidad, lo que es el matrimonio. Entonces, hay gente que no lo valora porque dice, un papel no me va a cambiar. No, pero tú vas a estar bien delante de Dios. Entonces, los principios de Dios se han diluido a la vez que la sociedad se va hacia caminos fuera de Dios, ¿no? Entonces, se han diluido y eso es importante, ver cómo a veces Dios permite cosas así como una pandemia, una ruina económica, para que le hagamos caso, para que para que de verdad nos podemos consagrar y tengamos tiempo para leer libros como este libro, ¿no? Y yo recomiendo el otro, está en internet también, el que ya está mejorado. Este es bueno, pero el otro promete ser más. Yo no lo he leído, pero promete ser más. Así que, y también tiene los ejercicios dentro, después de cada capítulo hay ejercicios. ¿Para qué? Porque las cosas que solo escuchamos retenemos muy poco, 2% de lo que escuchamos. De lo que leemos y escuchamos, de lo que leemos retenemos un 10%. Y si encima escribimos sobre eso, retenemos más. Entonces, por eso es el trabajar en nosotros. Es tomarse en serio a Dios. Es decir, Señor, vale, quiero que trabajes en mí y quiero darle el tiempo, darte el tiempo de que trabajes en mí, ¿no? Darte un tiempo y entregarme a ti en, en, en la búsqueda de algo mejor, porque yo sé que tú tienes algo mejor. Y bienvenida, Encarni. Me alegro que hayas podido entrar. Bueno, pues este testimonio no te lo pierdas. Al principio de la grabación está un testimonio muy bueno que acabo de contar de una victoria grande, pero ahora seguimos adelante. Hoy vamos a hablar de las moradas de Dios, las moradas de Dios y las moradas de iniquidad. Pues mira, Ahí estoy. cuando Dios, am, cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, al hombre y a la mujer, los pone en el Edén. Y en el Edén les da un trabajo. Primero, a Adán, antes de hacer a Eva, le da el trabajo de poner nombre a todos los animales, todos, todas las especies, imaginaros. El nombre que tienen es el nombre que Adán les puso, dice la Biblia. Entonces, imagínate a Adán. ¿Cómo era Adán para en un poco de tiempo hacer eso? Era impresionante. Tenía una creatividad, una intuición. La intuición es parte de nuestro espíritu. Y también vamos a estudiar esto. La conciencia y la intuición son parte de nuestro espíritu y tenemos que empezar a conocer el espíritu. Por ejemplo, sabemos, esto es como decir cabeza, tronco y extremidades, ¿vale? El cuerpo es cabeza, tronco, extremidades, no, es mucho más. Pero para empezar, el espíritu tiene intuición y conciencia. ¿Qué pasa cuando nos movemos en la vorágine de esta vida? Cuando nos movemos en todo esto,
es difícil que, que hagamos caso a la intuición y a la conciencia, aunque están ahí y nos van diciendo, pero a veces lo apagamos. Por eso la Biblia dice, no apaguéis el espíritu. Cuando apagas la conciencia, apagas el espíritu. Y cuando apagas la intuición, estás apagando al espíritu. La intuición es como una antena que capta cosas que, que los ojos no ven, que no es palpable, pero son intenciones, situaciones, mm, que tú piensas, por ahí van las cosas. Dios está trabajando por aquí. Dios te va mostrando cosas de alguna persona, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos y hacemos tratos con alguien, puedes tener una primera impresión. Tengo la intuición que esa persona es recta o tengo la intuición que esta persona no se puede confiar en ella, ¿no? Estos son pequeños avisos. Aunque a veces hay personas que engañan mucho, por a mí me ha pasado, personas que confiarías plenamente en ellas y luego son malísimas, ¿no? Entonces, estos son partes del espíritu y una cosa que tenemos que aprender es a vivir en el espíritu para, para ser conscientes de lo que Dios hace en nosotros y de cómo limpiarnos de las cosas estas, ¿no? De las... Voy a ir un poco más sobre el capítulo de la iniquidad. Pero ese es un capítulo que yo os pido que lo leáis en casa, que meditéis en él, porque si contamos las veces que la palabra iniquidad está, son muchas, son más de 10. Mirad, he aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Y bueno, y ahora decimos no, porque nosotros no hemos matado a nadie, pero sí, con la boca a veces matamos. Porque en Santiago 3, el capítulo de la lengua dice que con la boca podemos matar y podemos dar vida. También lo dicen Proverbios, ¿vale? Entonces, no estamos mirando conforme a los mandamientos solo, sino también los mandamientos de Jesús, que fueron más elevados. Él dijo, amad a vuestros enemigos, que no estaba antes, ¿vale? Él dijo, pues que si insultas a tu hermano es homicida. ¿Mm? Entonces, esto es iniquidad, ¿vale? Pero después, fíjate, aquí hay un pecado de omisión que dice, no hay quien clame por la justicia. A veces estamos tan abrumados con las noticias de la televisión y a veces cuando estamos muy tristes, yo en depresión no podía escuchar las noticias. He pasado tiempo que no las escuchaba frecuentemente. Las escuchaba muy de vez en cuando o leía. No es lo mismo cuando estás muy sensible, escuchar las noticias de la televisión y ver los escenarios horribles que hay. No es lo mismo que leer. Tú puedes estar leyendo un periódico online y esto te informa, pero no estás tan afectado viendo las cosas, ¿no? Hola, Helen, bienvenida. Entonces, lo que hacemos es, para protegernos, ah, está bien que hagamos esto, pero fíjate lo que dice el Señor. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. O sea, clamar por la justicia es estar orando o también manifestar tu opinión en momentos en que tu opinión no es muy popular, ¿no? Yo me encontré
con que hubo un asesinato en el pueblo donde yo trabajaba. Mataron a un joven. Una etnia mató a un joven de otra etnia y hubo una guerra de etnias. Y en el colegio, la guerra fue en el pueblo, pero en el colegio se notaba eso. Y yo tuve que defender lo indefendible, pero porque una persona de una etnia mm, mate, no quiere decir que toda la etnia es asesina. Entonces, tuve que defender esto entre los maestros, porque entonces todas las personas que se llamaban ciertos apellidos estaban juzgadas por padres o por quien fuera, ¿vale? Entonces yo tuve que defender esto y tuve que aclarar. Claro que no defiendo un asesinato. Esto es terrible, porque a veces la gente se lo toma como que tú vas a defender lo malo. No, no defendemos lo malo, pero defendemos la justicia. Y no se puede, porque una persona haga esto, que toda la etnia que viene, de donde viene esa persona es así, ¿no? Entonces, el Señor quiere que estemos, Él es un Dios justo, quiere que estemos comprometidos con la justicia, ¿no? Dice, confían en vanidad. ¿Confiamos en qué confiamos? Hemos confiado en el dinero, en los trabajos fijos, en, en la belleza, en el fútbol, muchas cosas que se han convertido en idolatrías, ¿no? Y, y entonces podemos caminar así. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y cualquiera que por ellos fuere no conocerá la paz. Y esto es un síntoma de nuestra sociedad. Si veis, no hay mucha gente que tenga paz. La gente está nerviosa y la gente se altera. Y esto el Señor quiere que vivamos en la paz de Él, en vivir en el Espíritu, que no nos vayamos de ese lugar. Y ahora vamos, y ese es el lugar de paz. Por ejemplo, el Señor dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero nos bajamos. O sea, Él nos sentó. Cristo cuando murió va al infierno, resucita, asciende al cielo y se sienta en lugares celestiales y nos da ese lugar a nosotros, lo ha dicho, lo dice la palabra de Dios, pero nos bajamos de ese lugar. Si estamos un ratito en ese lugar, estamos perfectos, tenemos la paz, tenemos el gozo, disfrutamos de la presencia de Dios, pero nos podemos bajar y no mantener esa paz. Y el Señor quiere que aprendamos a vivir en la morada de Él. Y el capítulo más importante de toda la Biblia para hablar de la morada de Dios es el Salmo 91, que es muy conocido, mucha gente se lo sabe de memoria, pero es un salmo que yo escuché a un cantante decir, ese salmo es mentira. No, no, no es mentira. Un cantante cristiano. No es mentira, lo que pasa es que casi nadie vive como dice este salmo. Y eso es lo que vamos a ver. Mirad, el que habita, dice habita. La morada es para habitar. La morada de Dios que hizo en el Edén era perfecta. El Edén era perfecto. Y por eso la morada de vivir debajo de las alas del Señor es parecida al Edén. Es el Edén. Y el Señor quiere que vayamos ahí y nos mantengamos ahí. Pase lo que pase, o sea, estemos cocinando, estemos trabajando, estemos haciendo lo que sea, que estemos en ese lugar espiritual. Por eso a veces estamos en moradas que no son espirituales, bueno, que sí son espirituales, pero son malas. Por ejemplo,
En el libro de iniquidad dice que hay moradas de temor. A veces podemos estar tan atemorizados, incluso siendo cristianos. Mm, Yo estuve con una amiga ayudándola en el tiempo de la pandemia, que ella estaba en una morada de temor, porque tenía una edad y importante, tenía más de 70 años, y, y ella estaba en una morada de temor por ser posible persona afectada, ¿no? Y yo hablaba con ella 4 veces al día y le intentaba hacer ver que Dios nos cuida. O sea, durante 4 veces al día y por mucho rato, hablaba con ella para que ella se mantuviera en victoria. A veces estamos en morada de tristeza y estas son moradas de oscuridad. A veces estamos en morada de enfermedad. A veces estamos en morada de escasez y pobreza. Cuando tenemos una crisis financiera y estamos en morada de escasez y pobreza, o ya vivimos así desde la infancia. A veces hemos sido criados en una morada de escasez y pobreza y seguimos en ella. A veces estamos en moradas religiosas. Una morada religiosa no es una morada con el Señor, es una morada de religión, de normas, es una morada de prohibiciones, es una morada de juicios, porque las personas muy religiosas se atreven a juzgar y a cortar cabezas, y no deberíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la medida que juzgáis, seréis juzgados. Así que como seamos muy crueles juzgando, entonces vamos a ser juzgados muy cruelmente. Y hay una parábola de esto en los evangelios del siervo que no perdona a su consiervo y lo lleva a la prisión, cuando a él el Señor le ha perdonado todo, pero el siervo no perdona a su consiervo una deuda mucho más pequeña. Esto es una morada de religión. mm, Hay moradas babilónicas. Babilonia es la ciudad de oscuridad, es una ciudad espiritual que habla la Biblia y yo he predicado ahí en mi canal de YouTube un- una predicación de Babilonia, ahora no me voy a meter ahí, pero hay una morada cultural, ¿no? Que es cuando estás viviendo muy conforme a tu cultura y por tu cultura juzgas todo, haces todo. Hay morada de estrés, y ahí me toca. Yo he vivido mucho tiempo en morada de estrés. Hay morada de incredulidad, porque aunque nosotros creamos en Cristo que Él ha muerto para salvarnos y vayamos a la iglesia y somos cristianos, podemos ser incrédulos en cuanto a la sanidad. Yo he confesado esto y a mí me ha costado creer en Dios para mi sanidad de todas las tonterías. Y empezando por cosas pequeñas, ¿no? Por el dolor de cabeza. Eh, pues no fui enseñada así en la iglesia y no he creído que estaba mal, pues tomar medicamentos en vez de buscar a Dios. Pero el rey Asa buscó a los médicos en vez de al Señor y fue y Dios pasó de él, ya no lo sanó porque buscó a los médicos. Cuando el rey Asa había visto la gloria de Dios en su vida, y lo podéis ver, lo podéis buscar en su vida en la Biblia, ¿no? Entonces, la incredulidad
Es así, o sea, tú puedes, el rey Asa vio una gran victoria que el Señor le ayudó a ganar a un ejército muy grande y fueron librados por el poder de Dios. Y luego él fue incrédulo para ser sanado. Y no quiere decir que no sea salvo. Pues seguramente el rey Asa es salvo. Pero no se trata de eso. No sé si vosotros os conformáis solo en ser salvos. Y ya es muy grande, no es poco. Como dice Pablo, es una salvación muy grande, que yo la comparo como un cristal de Bohemia, que hay que guardarlo, como un jarrón de cristal de Bohemia, que hay que guardarlo para que no se rompa. Así es la salvación, porque la salvación la tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar nuestra alma, nuestro pensamiento. Y hay muchos pecados de omisión. Nunca somos lo suficientes, pero para Dios somos suficientes en Cristo. No podemos vivir con la ansiedad de, ay Señor, que no llego. No, el Señor quiere que vivas en paz y en plenitud, pero sí quiere que tú mires esta lista de moradas y digas, wow, ¿cuáles ¿cuáles son las moradas en las que yo he estado? Y mirar, hay más. Moradas de orgullo y egocentrismo, moradas de negligencia, moradas de adicción, moradas de rechazo, moradas de hábitos destructivos, de lujuria y de complacencia. Las personas que viven para autocomplacerse y viven así porque necesitan esta autonutrición de su vanidad, ¿no? Pero cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y vivimos en el temor de Dios, no necesitaremos esta morada de complacencia, de autocomplacencia, ¿no? Porque nuestra complacencia es complacerlo a Él y Él nos complace, disfrutarlo a Él, vivir en su presencia, disfrutarlo a Él. Es una cosa súper importante. Disfrutar a Jesús en nuestra vida cada día. Es una cosa súper importante, hagamos lo que hagamos. Entonces, mm, no sé si hay alguna que os ha tocado más, pero sí, Dios quiere romper moradas de escasez y pobreza, de aflicción, de depresión, de temor, de ansiedad, que el estrés es ansiedad, de incredulidad en nosotros. Mm, Y si tenemos hábitos destructivos, pues tenemos que decirle, Señor, a ver, tengo hábitos destructivos, muéstrame. A ver, es, vive en su presencia, anda con Dios. ¿Qué es? Como Enoc. Me encanta la historia de Enoc. Enoc caminó con Dios 365 años y Dios lo amó tanto que se lo llevó sin muerte, porque ya había una intimidad tan grande que se lo lleva sin que muera. Hermoso, hermoso. Pues para destruir hábitos destructivos, tenemos que hacer así. Bueno, Señor, me acuerdo cuando era católica y me enseñaban sobre la vida de Santa Teresa de Jesús, que decía, que le decía al Señor, siéntate a mi lado, a mi silla. Y que cuando abría la puerta, vale, Señor, pasa tú, yo también paso. Es, es un juego de niños, porque era pequeña ella cuando hacía estas cosas, pero a mí me gustaba imitarla para ser consciente de que Jesús está conmigo haciendo todas las cositas, ¿no? Bueno, Señor, estás cocinando conmigo, ¿qué le puedo hacer aquí? ¿Qué le puedo hacer allá? Es estas cositas que Dios quiere que vivamos así. Y tenemos que ser libres de estas moradas, moradas de enfermedad,
Cuando vamos, o sea, a mí ahora que me está tocando ir al médico por lo de la fístula, pues tienes que estar sobreponiéndote al espíritu de enfermedad que hay en los hospitales y luchar contra eso, porque los espíritus que se mueven en los hospitales no son nada buenos y entran en victimismo, enfermedad, autocompasión, sufrimiento, dolor y mucha, mucha aflicción, ¿vale? Pero en Cristo, si el Señor permite una prueba, pues tenemos que hacerla. Pero en Cristo no nos tenemos que rendir a esos espíritus. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y cuando vamos a un sitio tenemos que decir, no, Señor, aquí yo soy una hija tuya y aquí no hay espíritu de enfermedad que me toque. Y proclamo la sangre de Cristo sobre mí y cierro todo agujero de mi alma y de mi espíritu y de mi cuerpo para que no haya nada pueda entrar, ¿no? Igual cuando estás con una persona muy estresada. Yo he tenido profesores online de algunas cosas que estaba aprendiendo que estaban tan nerviosos que no podía escucharlos. Digo, Señor, me agobia, no lo puedo escuchar. Te contagian una ansiedad terrible. Y son gente que vive en esas moradas de afán y ansiedad porque no son cristianos. Pero los cristianos también vivimos así a veces. Y tenemos que decir, Señor, rompe las moradas de enfermedad, de temor, de escasez, de religión, de cultura, de estrés, de incredulidad, de orgullo en nuestras vidas, ¿no? Porque la morada donde Dios quiere llevarte es esta. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Este es el secreto. Poner al Señor por tu habitación, entrar en el secreto de Dios, no como un devocional religioso, sino Señor, aquí entro contigo, comunión contigo, te adoro. Poner una música, te adoro y entro en comunión contigo. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si nos unimos a Él, nos convertimos en un espíritu con Él. Y eso es muy importante, es como una puerta. Para mí este versículo es una llave. Me uno al Señor y me convierto en unida totalmente a su espíritu y lo siento dentro de mí. Y es una puerta para entrar en su presencia. Y es una puerta para vivir en el espíritu. Y es una puerta para tener la victoria, porque Él tiene todas las victorias. Y dice, has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, gracias a que vives bajo la sombra del Omnipotente y al abrigo del Altísimo, y le has puesto a Él como tu habitación, que es, yo vivo dentro de Él y Él vive dentro de mí. Todos le hemos invitado a Él que viva dentro de nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que aprender a vivir dentro de Él. Su morada es morada de paz. Su morada es el Edén. Temperatura perfecta. En el Edén Adán veía ángeles, veía a Dios. Veía el mundo espiritual. Estaba entre el cielo y la tierra.
El cielo y la tierra se habían unido en el Edén. La presencia de Dios estaba en el Edén. Todo era perfecto. Jesús nos ha devuelto el Edén. Todo es perfecto. Podemos vivir en esa habitación, confiar en Él, no afanarnos por la economía, no afanarnos por los problemas, confiar en Él. Él lucha por nosotros. Dice, "L- l- estad quietos y callad, porque yo lucho por vosotros". No, no me estoy acordando bien, pero lo buscaré y os lo mandaré. Estad quietos y conoced, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y reconoces. Vale, tú eres el creador de la tierra y del cielo. Tú eres mi rey y mi Dios. Tú eres Dios soberano. Yo te pido que reines sobre mi relación con mi hija. Yo te pido que reines sobre mi economía. Yo te pido que reines sobre mi salud. Yo te pido que reines, Señor. Rompe morada de escasez. Rompe morada de esclavitud. Rompe morada de orgullo. Rompe morada de malos hábitos, de estrés. Ayúdame a vivir en tu paz. Tú eres el príncipe de paz y tu morada es una morada de paz, de gobierno, de sabiduría. Tú vas dando órdenes y todo se pone en su lugar. Y nosotros descansamos en ti, aún en medio de la tormenta, como Jesús. Jesús dormía en medio de la tormenta. Por eso se pudo levantar. Él dormía en presencia del Padre. Él disfrutaba de su Padre, de la autoridad del Padre, del gobierno del Padre. Y él se levanta del sueño y da la orden al viento que se calle, al mar que se apacigüe, porque él tenía esa paz y él podía darla. Tenemos que vivir así en la morada de Dios, en el Edén que Él ha restaurado en nuestros corazones, volver a vivir ahí. Cuando salimos del culto, vivimos ahí. Si nos hemos llenado en un culto y decimos, estamos en la gloria, cuando eso es la morada de Dios. Pero debemos permanecer ahí. Y es difícil, vienen cosas. Te pones a cocinar, alguien no sé qué, alguien se queja, alguien empieza. Moradas de queja, moradas de crítica. Hay personas que siempre están murmurando y al final no puedes estar con esas personas. Siempre te contaminan y te hacen caer en murmuración. Porque tú, por empatía, entonces sigues su forma de hablar. Ay, esto es duro, pero es así. Yo he sido muy así, he caído en pecados de hablar o o de otras cosas, por debilidad de agradar a otro o por amor a otro. Es es una buena motivación para una mala cosa, ¿me entiendes? Puedes practicar una cosa mala con una buena motivación. Y la buena motivación es que lo haces por amor, pero esa persona te está llevando a pecar. Entonces, bueno, para hacer un resumen, em, el Salmo 91 es el Salmo de la morada de Dios. En este salmo tenemos que aprender, y aquí dice que sobre todo nos libra de temor. Fíjate, cuando vives en la morada de Dios, le puedes decir a Dios, esperanza mía, castillo mío, confío en ti, mi Dios. Y puedes proclamar, no tengo miedo a nada. Él me libra del lazo del cazador, me libra de la peste, me cubre con sus plumas, debajo de sus alas estoy seguro. Tengo un testimonio
de un pastor español que ya no está con nosotros, ya está con el Señor hace muchos años. Él, él vivió la batalla del Ebro. Él era soldado, jovencito, 20 años o 21 años, y él vivió la batalla del Ebro, que fue una batalla terrible de la Guerra Civil Española, en la que murió muchísima gente. Y él dice, mi abuelo también estuvo allí. Mi abuelo dice que ese día tiró al Ebro su carné de soldado. Lo tiró al Ebro, dijo que lo había perdido y se declaró sanitario porque no quería matar. El papá de mi padre. Estoy orgullosa de él. No quería matar a nadie porque cuando vio que las cosas se ponían muy mal, se puso a curar a los heridos. Pues este pastor también estaba en esa batalla y seguramente estaba en el mismo lado. Y dice que él empezó a decir este salmo. Él se sabía este salmo de memoria y lo empezó a decir y a proclamar. Y cuando cayeron las bombas donde estaban ellos, se tiraron todos al suelo. Y él seguía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando se levantó, vio que se había cumplido esto. Todos los que estaban alrededor de él habían muerto y él no. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Lo único que lo hizo diferente es que estaba proclamando la palabra de Dios. Buenas noches. Buenas noches, Y Iván. Entonces, para que creamos que de verdad este salmo es verdad, que podemos morar en las moradas de Dios y que tenemos que salir de las moradas de iniquidad. Para las que habéis llegado tarde, voy a volver a leer las moradas de iniquidad. Hay moradas en las que el Señor nos pone, el Señor no, perdón, el diablo, de temor, moradas de aflicción, moradas de enfermedad, moradas de escasez y pobreza, moradas de religión o babilónicas, moradas culturales, moradas de estrés, moradas de incredulidad, moradas de orgullo y egocentrismo, moradas de negligencia, moradas de adicción, moradas de rechazo, moradas de hábitos destructivos, moradas de lujuria, no, moradas de complacencia. Quiero comentar la de rechazo. La morada de rechazo, si no eres sanado de rechazo y has sufrido mucho rechazo de pequeños, puedes, puedes que te sientas muy fácilmente rechazado y que seas muy sensible a esto y que te cueste, por ejemplo, pasar persecución. Y reconozco que a mí me ha pasado esto, ¿no? Eh, por el miedo al rechazo podemos hacer cosas, como he dicho antes, que no están bien. Los niños lo hacen, son coaccionados por sus amigos. Y a veces este niño espiritual o esta niña espiritual sigue ahí. Y nosotros tenemos que aprender a sacarla de ahí con Dios. El Señor nos saca del rechazo porque Él ha dicho que eres muy amada y Él nos saca del rechazo y Él nos sana y no tenemos que vivir en esa morada. La morada es una estructura invisible que se nota cuando la gente te ve, algo nota. Y tú puedes, si puedes, por ejemplo, ver una morada de lujuria en, en un hombre, por ejemplo, puedes verla también en mujeres. Cuando estás cerca de ellos, ¿no? Y como cristianos,
también he hablado que el espíritu tiene intuición. La intuición es una parte del espíritu y también la conciencia es una parte del espíritu. Y tenemos que aprender y vamos a estudiar algunas partes del espíritu en el taller de iniquidad. De, Hay otro taller que es sobre la liberación del espíritu, en las que estudia más profundamente el espíritu, que me encantaría hacerlo también. Pero ahora estamos ahí y lo vamos a hacer como el espíritu es el gran desconocido, porque es el que no vemos, pues vamos a ser conscientes de que la intuición es la antena espiritual que tenemos. Y a veces podemos notar lo malo y lo bueno. Podemos sentir un ataque del enemigo y podemos sentir la bendición de Dios. Podemos discernir, es donde entra el discernimiento. El don de discernimiento va allí, a la parte nuestra que es la intuición. Y la conciencia no hay que apagarla. Como dice Pablo, no apaguéis el espíritu. Entonces no hay que apagar ni la intuición ni la conciencia, ¿vale? La palabra de Dios es nuestra roca sólida. Estos textos que os he dado, os los pido que os los meditéis, los hagáis vuestros, ¿no? El texto de el espíritu, el que se une el que se une al espíritu, no, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Que os he contado que era como una puerta para entrar a vivir en el espíritu. Y bueno, he contado un testimonio muy fuerte al principio del audio, pero hoy os la habéis perdido muchas. Y, y bueno, am, yo he terminado. Podría repetir todo, pero he terminado. Por fin, resume el testimonio